Bienvenidos a su programa Caminos sin Fronteras. Una vez más con ustedes en este día pues del Señor. Con ustedes tenemos como invitado especial el Padre Carlos Reyes. Padre, bienvenido. Gracias, muchas gracias, señor Henry. Realmente nos interesa mucho sus opiniones, sus orientaciones, dado que hoy estamos inmersos en una fiesta que es prácticamente clave para la Iglesia central, ¿verdad? Que es la solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo, Cristo Rey. Padre, ¿qué nos puede hablar al respecto sobre la importancia de esta fiesta? Bueno, gracias por este tema que vamos a compartir, y es muy significativo para mí, porque mi vida de cristiandad comenzó justamente en la parroquia Cristo Rey. La parroquia Cristo Rey, que antiguamente se conocía como la Capillita del Carmen, ubicada al final de la Limpia, pero su fiesta principal era en honor a Jesús como Rey del Universo. Y allí se hacía o se celebraba, la fiesta principal era la de la Virgen del Carmen. Y cuando me desempeñaba como laico de esa parroquia, como a los 20 años yo me empecé a decir, yo tengo que celebrar aquí la fiesta de Jesucristo Rey. Y así comencé a tener en mi vida a Jesús como Rey del Universo. Y si Jesús es Rey del Universo y tú y yo somos parte del universo, pues Jesús es nuestro Rey. Y hay muchas cosas que hablar del reinado de Cristo. Un reinado de Cristo que ya los evangelios nos los dicen, es como un tesoro, es como la perla preciosa, es como un granito de mostaza. El Señor nos dice que cómo comparar el reino de Dios, y hace toda esta simbología del tesoro, de la perla preciosa. Y yo creo que el primer paso que se debe resaltar en esta fiesta de Cristo Rey es buscarlo, Yo creo que cada uno de nosotros debemos comenzar a buscar a Jesús como ese tesoro, como esa perla preciosa, como ese reino a la cual nosotros participamos, nosotros nos gozamos y lo disfrutamos, porque el Señor pues lo ha creado para eso. Entonces yo creo que el primer paso es buscarlo, y al buscarlo pues comienza un proceso de conocimiento. Tenemos que conocer al Rey para saber qué quiere el Rey, qué pide el Rey, qué nos regala el Rey, y comenzar nosotros a vivir este proceso del reinado. Claro, indudablemente que la gente cuando escucha hablar de Rey, muchas veces tenemos como decir los parámetros de cómo funcionan los reinados en la tierra, ¿no? Los reinados terrenales. Y como cuando Jesús conversó con Poncio Pilato, cuando le estaba haciendo el juicio, que le dijo, bueno, mi reino, tú y que eres rey, y dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya hubieran venido los ángeles a ayudarme a actuar. Claro. Y Dios dejó claro que su reinado pues era más allá del reinado de la tierra. ¿Cómo es ese reinado de Jesús, o sea, que Él propone? Es difícil de compararse con un reinado común, ¿verdad? Eso es totalmente distinto. Bueno, y no quiero justificar a Pilatos, ¿no? Sí. Pero es que para su cultura, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ellos esperaban un rey, pero ellos tenían en la concepción del reinado, es como de pronto lo percibe hoy el mundo. Un rey que esté rodeado de palacios, de joyas, de séquitos, que le sirvan, que le pueda dar economía, que le pueda... De ejército. De ejército, sí. Entonces, quizás Pilato por eso también se impresionó. Bueno, pero ¿cómo que tú eres rey? Y el pueblo, de hecho, hoy ellos manifiestan pues seguir esperando a ese rey. Esperan a una persona adulta como rey, como las funciones de reinado que los tenemos concebido nosotros aquí en la tierra. Pero Jesús lo dijo bien claro, es que mi reino no es de este mundo. Mi reino pertenece a otro mundo, y que dice el libro del Apocalipsis, es un reino de justicia y de paz. Es el reino que nosotros debemos procurar buscarlo, procurar conocerlo para poder llegar allí. Entonces, cuando el ángel se le presentó a María, le dijo, mira, tu hijo será altísimo, será el rey, proviene del trono de David, que también David era un rey, y por tanto de él tenía que nacer este reinado.
Los Reyes Magos, por ejemplo, fueron a visitar a un rey y ellos también eran reyes y por supuesto llevaban oro, llevaban riqueza porque la concepción del reinado era meramente humano. Pero Jesús se lo dijo a Pilato, está claro, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Okay. Es interesante observar, ya que usted mencionó cuando concibió María a su hijo, ¿no? Que cuando ella fue a visitar a su prima, dice la palabra que ella cuando la saludó quedó llena del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eso es correcto. Y llena del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, ella exclamó, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a mí a visitar? O sea que ya Isabel, inclusive, yo no tengo ese conocimiento tan profundo de las Escrituras, ¿no? Usted como sacerdote me podrá decir al respecto, pero a mí me viene a la mente la idea de que de pronto Isabel no sabía que María estaba embarazada, porque si apenas escuchó el saludo y fue a decírselo, y entonces inmediatamente ella le riposta que ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a mí a visitar? O sea que, ¿cómo supo ella que estaba embarazada? Y segundo, que fuera que le dio el título, no ella, sino el Espíritu Santo, bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a mí a visitar? Es algo bien, ya ahí se identificaba la criatura que venía como el Mesías, pues, como Dios, porque mi Señor, ¿no? Lo identifica Isabel así. Y bueno, como usted bien decía también en el momento que estaban los dos malhechores, ¿no? En la cruz, que se presentó un diálogo allí donde el ladrón, pues uno de los ladrones le dijo a Jesús que Señor, quisiera pues que hoy que me ayudaras, pues y entonces Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso. Después que él le aceptó, pues que prácticamente él era el Mesías, o que era Dios, porque la actitud que asumió era de reconocimiento, ¿no? De que estaba ante el mismo Dios como tal, ¿no? Que el otro no se lo aceptó. Sí. Yo pienso que el problema que se nos presenta a nosotros, ¿no? En el mundo, porque la mayoría hasta ahora, pues diríamos que una minoría, pues ha aceptado que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, etcétera, etcétera. Una vez oí a Juan Pablo II, que él decía que quizás que no habíamos fallado, pero que quizás no habíamos logrado mostrar a Jesús en su verdadera magnificencia o su esplendor, pues, en todo su como es, pues, como lo que él es realmente, pues, y quizás habíamos fallado allí. ¿Qué será lo que ocurre? Porque el mundo es apático a la propuesta de la iglesia, de que Jesús es el Mesías, y ¿qué piensa usted que es lo que pasa ahí? Sin duda alguna el mundo, por no conocerlo, no lo ha aceptado, y al mundo no le interesa este tipo de reinado. El mundo lucha por un reinado material, por un reinado económico. Vemos a los países luchando por imperar, por reinar, sin ánimo de menospreciar estas situaciones en cuanto al deporte, a los debates, en fin, todo el mundo quiere ser el centro, quiere tener grandezas, quiere, hasta las mujeres. Nuestro país es un país de mujeres de cantidades de reinas. ¿Por qué? Porque si no buscan otro reino es porque o lo desconocen o simplemente no lo quieren. Y no es que la iglesia ha fallado, la iglesia lo ha promulgado, la iglesia lo ha anunciado, la iglesia lo ha profetizado, la iglesia insiste en que nosotros debemos buscar es otro tipo de reino. Como bien lo dijo Jesús, no es de este mundo, mi reino es del otro mundo. También creo que es que pensamos que seremos eternos en este mundo. Yo siempre digo que planificamos muchísimas cosas y nuestra muerte también debemos planificarla. Porque después de mi muerte, que es el proceso de transformación, voy a ir al reino. Voy a ir a este reino que Jesús ya nos los anunció desde hace más de 2000 años, y por eso yo debo prepararme para ese momento. Por eso vivo los sacramentos, por eso cumplo los mandamientos, por eso obedezco a la iglesia, por eso sigo a Cristo, porque además yo soy reyes.
Además de Carlos Reyes, a mí en el bautizo me hicieron rey también, a ti te hicieron rey también. En el bautizo a nosotros nos consagran como sacerdotes, como profetas y como reyes. Por tanto, podemos participar de este reinado, pero no es que se desconozca, sino que la gente, yo pienso que no le interesa, o que le interesa más el reinado humano y el reinado material, el reinado espiritual como que para después. Ok, vamos a ir a un compromiso del canal. El resto nos gustaría que profundizáramos ahí en esa parte, porque es muy interesante que la gente sepa, porque nosotros tenemos esos tres roles, ¿verdad? Que eso es correcto. De profetas, reyes y de sacerdotes. Y de sacerdotes. Muy bien. Ya regresamos entonces. Continuamos entonces con estas interesantes orientaciones que nos está dando el Padre Carlos Reyes. Padre, quedó en el aire ese triple rol, ¿verdad?, que tenemos los bautizados diríamos, de profetas, reyes y sacerdotes. ¿Cómo se puede discernir eso, esa responsabilidad? Bueno, quiero tocar la que nos interesa en este tema, que es del ser rey. Por supuesto. Y es que tiene lógica, porque si Jesús es el rey del universo y nosotros somos partícipes de este reinado, tenemos derechos, somos coherederos del reino, tenemos una herencia a la cual disfrutar. Significa entonces que si yo participo de esto es porque yo también soy rey. Y somos reyes porque no somos hijos de la esclavitud, entiéndase la esclavitud como pecado. Entonces, si yo estoy liberado por este Rey de Reyes, y además somos hijos de este reinado, somos parte del universo porque somos creación de Dios, significa entonces que yo estoy consagrado como rey también. Por eso somos reyes, porque participamos del reinado, porque somos hijos de un rey, porque somos hermanos del rey, y esa es nuestra función. Y como tal debemos comportarnos, debemos actuar, debemos pensar, debemos hablar, decir, actuar, vivir, tener las mismas costumbres, posibilidades y oportunidades de nuestro Rey. Por eso es que Jesús, cuando vino a instaurar el reino de Dios en la tierra, ¿cuál fue su única misión? Decirle, miren, esto es de ustedes. Ustedes también son reyes, ustedes también tienen posibilidad de reinar conmigo. ¿Y qué pasa? Que después de esta vida vamos a gozar de este reino, de este paraíso, de esta oportunidad que tenemos por ser hijos de Dios. Además que con el santo crisma en el bautismo me consagran como profeta, sacerdote y rey. Me consagraran en el bautismo o no me consagraran en el bautismo, ya nosotros somos reyes, porque somos hijos de un rey. Y somos ricos además. Los reyes son multimillonarios, son muy ricos. Nosotros también somos extremadamente ricos. Ricos en la gracia, ricos en el amor de Dios, ricos por la misericordia, ricos por el perdón, y ya eso me hace participar a mí de este reinado, y eso me hace ser rey. Hace poco leí en un libro de la Madre Teresa de Calcuta, un devocionario, donde algo que me gustó mucho, ¿no?, que dice que si se nos pierde un dinero, hemos perdido nada, no hemos perdido nada o hemos perdido nada. Dice que si se nos pierde la salud, hemos perdido algo, pero que si perdemos la paz, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Entonces, indudablemente siempre se dice que la paz se logra si estamos en una perfecta armonía, ¿no?, con la voluntad de Dios, si estamos viviendo o tratando de vivir acorde con lo que el Señor nos plantea. Y este reinado de Jesús nos habla de el reinado de la humildad, el reinado del amor, el reinado de la sencillez, de la docilidad, ¿verdad?, a la propuesta de Dios, etcétera, etcétera. O sea que diríamos que el reinado de la convivencia, de la paz, de la fraternidad, de que nos veamos todos como verdaderos hermanos, que el reinado de la solidaridad. Diríamos que son propuestas totalmente distintas a la... Usted ha dicho una palabra bien clave, que es el reinado de la voluntad. Para que exista esta paz, esta armonía, esta hermandad, esta sociedad que se encamine por las luces y por los seguimientos del Rey, Jesús, precisamente la finalidad de venir a la tierra es para reinar en nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Si nosotros conjugamos la inteligencia y la voluntad, podemos definir estas dos como la libertad. El efecto es ser libre.
y en la libertad me da a mí optar por un reino o no optar por un reino. Y creo que esto es lo que también está pasando cuando usted hablaba, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no descubren a Jesús como rey? ¿De acuerdo? Debe ser porque no estamos dejando que Jesús penetre mi inteligencia a través de su palabra, que me la ilumine y me dé fortaleza a través de la voluntad. Ejerciendo estas dos dones que el Señor nos da, esta inteligencia y esta voluntad, yo puedo llegar a la libertad. Y Jesús vino, además de respetar nuestra libertad, para influir nuestra voluntad, para decirle, mire, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todos nosotros nos salvemos. Y precisamente el reinado de Cristo está en que reine en nuestra voluntad también, en que yo pueda salvarme, pero que también pueda llevar esta salvación a otro. Y eso es la iglesia, y eso es el anuncio, y allá es donde nosotros debemos ir. Y la intención, bueno, de este mismo programa es eso, claro, despertar a la gente, decirle, mira, tú eres rey. Quizás muchos se están preguntando, mi alma, yo soy rey, sí, tú eres rey. Tú eres rey, ¿por qué? Porque participas de este reinado y porque eres parte de la creación universal y porque Jesús es el rey de todo el universo. Leí algo que me sorprendió, ¿no? Que donde el Señor decía que nosotros éramos dioses por participación. Eso, y había una referencia en un salmo donde habla de eso. Y yo dije, cónchale, esto es demasiado, ¿no? Estamos llamados a ser Dios. Claro, Dios con minúscula. Pero si somos hijos de Dios es porque estamos ahí entrelazados, estamos unidos, y yo tengo que ser un Dios, yo tengo que comportarme como hijo de Dios. Exacto, al pensar como Dios es como que eso es correcto, actuar como Dios. Entonces, si Dios es rey, si Jesús es rey, entonces tú eres rey también. Tú eres reyes también, y ahí tenemos que estar. Por asociación. Eso es correcto. Sí, y también uno observa algo increíble, ¿no? Como entre los atributos de Dios, ¿no? Cómo Él es tan humilde hasta el infinito, ¿no? Sí. Que fue capaz de fabricarse una madre y asumirla como tal, ¿no? O sea, eso nos habla no de la grandeza de María, ¿no? Sino de la grandeza de Dios, que es capaz de colocarse, si se quiere, por debajo de una criatura humana, ¿verdad? Y someterse a ella también en la autoridad, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, pues se sometió a la autoridad de sus padres, ¿verdad? Sí, sin duda. Y nosotros sabemos también, por revelación y todo, que Él la nombró reina de todo lo creado, ¿verdad? Y que todavía hoy, a pesar de que Él es Dios, Él la sigue honrando como su madre, la ama y la honra y la respeta. Y hay una referencia increíble, ¿no? Una vez del padre Charlie, que en EWTN refirieron que tuvo un problema, o sea, tuvo un accidente, se dislocó el cuello y en estado prácticamente muerto por unos momentos, sí, presenció su juicio y Jesús le dijo, te corresponde pasar la eternidad en el infierno. Y entonces dice que él no la vio, pero escuchó una voz que dijo, hijo, ¿tú estarías dispuesto vamos a decir, a perdonarle a él su vida y su alma? Entonces le dice él, madre, él fue 12 años sacerdote, pero no para mí, sino para él. Dejemos que reciba el castigo que merece. Entonces dice el que volvió a escuchar la voz, le dijo, hijo, pero ¿y si se le conceden unas gracias especiales y esperamos haber sido fruto? Entonces dice que hubo un corto silencio y dijo, ok, madre, es tuyo. Entonces yo digo, cónchale, ¿hasta dónde llega, cómo decir, la amistad, ¿no? La relación, María, el vínculo, ¿no? Tan grande entre una criatura humana, en este caso María, como Madre de Jesús, como es la compenetración tan perfecta, tan grande, que tuvo hasta el permiso, vamos a decir así, de participar hasta en el juicio de una persona, pues en este caso de un sacerdote. Afortunadamente para él, ¿no? Jesús se lo permitió y gracias al Señor pues quedó ese testimonio más bien para ilustrar a otros, ¿no? De cómo es Dios de permisivo, vamos a decir en este caso, ¿verdad? Claro. Que permitió y es que María está cumpliendo bien su función. Sí. Nosotros le decimos a ella, por ejemplo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, sí, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesús, las promesas de Dios, las promesas de la vida eterna. Ruega por nosotros, y esa es la función de ella. Sí. ¿Y qué madre quiere perder a un hijo? Dígame, ninguno. Claro. Y yo creo que cuando hay alguien que de pronto esté más en la oscuridad que en la luz, ahí va a estar ella intercediendo por nosotros.
También tocó algo que es importante resaltar, ¿no? Decir que como Jesús también venía del Padre, consustancial al Padre, ¿de acuerdo? Okay. Cómo se está unido de esa manera. Y a raíz de eso proviene la fiesta de Cristo Rey. Cuando el Papa Pío XI, en el año 25, celebró 16 siglos de cuando en el Concilio de Nicea se decretó que Jesús era consustancial al Padre y que su reinado no tendría fin. Entonces, en ese credo, el credo largo que nosotros y en los catecismos y en las parroquias nos los dicen, de allí es que también se decreta como iglesia, como a profesar o a seguir, a propagar que si su reino no tendrá fin, palabras que el ángel le dijo a María, o sea que el concilio no estaba diciendo algo anormal, porque eso es bíblico. Jesús, el Rey de Reyes, nos dice que no tendría fin. Entonces nosotros también tenemos que estar unidos consustancialmente pues a nuestro Rey. Ok. Nos gustaría, vamos a un compromiso del canal, nos gustaría que el rector nos diera que si Jesús es Dios, ¿verdad? Habiendo sido verdadero hombre en la tierra, ¿qué consecuencias prácticas tiene eso para nosotros, pues? En el sentido de cómo eso nos afecta nuestra vida, pues, cómo nos toca. Muy bien. Ya regresamos entonces. Continuamos entonces con nuestro invitado, el padre Carlos Reyes. Padre, nos quedó en el aire la pregunta, o sea, ¿cuáles son las consecuencias prácticas, ¿no? Sabiendo nosotros de que Jesús fue verdadero hombre, ¿verdad? Pero a su vez es verdadero Dios. Y las pruebas son demasiado numerosas. Por ejemplo, los santos, Sor Faustina, Santa Teresita, el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Catalina de Siena. O sea, son muchísimos los santos y personas que han tenido contacto, ¿no?, con Jesús, los apóstoles inclusive, después que Jesús murió, después que resucitó, estuvo con ellos, hasta comió pescado en una oportunidad, y hasta que después pues se fue a su reinado, ¿no?, diciendo él que convenía que se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Y si eso es así, si tenemos a Jesús que fue verdadero hombre y verdadero Dios, ¿qué consecuencias prácticas tiene eso para nosotros? O sea, ¿cómo afecta eso a nuestra vida, o cómo deberíamos nosotros asumir eso? Cómo afectó a la Madre Teresa, cómo afectó al Padre Pío, cómo afectó a los apóstoles, en donde en el servicio, en el amor, en la caridad, en la justicia, en ser justo, en darle a todo su nombre, al pan pan, al vino vino, en el perdonar, en el ayudar. O sea, aceptar su propuesta y vivirla, ¿no? Eso es correcto, es aceptar. Y de hecho, y si queremos buscar un lugar de este reinado, somos nosotros. De hecho, el Padre Nuestro lo decimos: venga a nosotros tu reino, es decir, nosotros somos el reino de Él. Y nos afecta, porque ya decíamos, si somos reyes, si somos partícipes, si participamos de esa herencia, de ese reinado, tiene que evidenciarse. Tiene que la gente notar: ¿y por qué hace esto? ¿Por qué te dice esto? Porque yo hablo, pienso y digo lo que es mi rey, pues. Y si mi rey me manda a perdonar, a batallar contra el odio, contra el rencor, contra la ira, eso nos afecta a cada uno de nosotros. Nos afecta a nivel espiritual, ¿de acuerdo? Claro. A nivel espiritual, porque va a influir nuestra voluntad, y la voluntad de Dios es que nos salvemos. Entonces nos afecta a nivel espiritual y a nivel humano. Primero porque me voy a salvar, y a nivel humano porque es que yo tengo que hacer y decir lo que hizo el rey. De manera tal que es evidente por todos lados el reinado de nuestro Dios, el reinado de Jesús y el reinado de Él, que es la iglesia. Y yo creo que la corona de este mundo de rey es la iglesia, sin duda alguna.
realmente cuando uno ve la vida de los santos, ¿no? Se impresiona, ¿no? Porque uno dice, ver, por ejemplo, al santo cura de Ars, que se dice que hay una referencia donde dice que el mismo Satanás se le presentó una vez y le dijo, 2 más así como tú y acaban conmigo. Y acaban. Acaban con el reinado del mal, ¿no? Entonces, y qué sé yo, el Padre Pío, que recibía palizas del enemigo de Dios, le daba palizas que lo dejaba hasta en el suelo tirado, sangrando inclusive, porque estaba furioso con él porque confesaba más de 200 personas diarias. Y así cuando uno observa a la Madre Teresa, cómo ella con su vida, ¿no?, predicaba, porque estaba en un ambiente inhóspito, donde prácticamente no podía predicar sino con el testimonio. Eso es correcto. Y realmente el Señor hizo estragos, o sea, en el buen sentido de la palabra, hizo maravilla, al punto que realmente es una referencia mundial impresionante, ¿no? Entonces uno dice, bueno, realmente siempre el Señor nos dijo a nosotros, o sea, para que el mundo crea, ¿verdad?, tenemos que amarnos unos con otros, porque el amor es como decir el termómetro, ¿no?, el que mide si realmente nosotros estamos siendo coherentes, si estamos viviendo la vida. Exacto. Y si vamos a la Biblia, muestra de cómo afecta el reinado o aquellos seguidores del rey o aquellos reyes o aquellos que estamos llamados a ser Dios. Mira, yo creo que un ejemplo evidente de esto es el buen samaritano. Correcto. ¿Por qué aquel hombre hizo eso? ¿Qué sentido? ¿Qué lo motivó? Si vamos a lo humano, pues era otro ser humano como él, que meritaba pues una atención de inmediato. Y si vamos a lo espiritual, porque de esa manera se instaura el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso fue lo que nos dijo Jesús. Hagan esto como yo lo haga, hagan esto en conmemoración mía, síganme a mí, miren lo que yo hago. De esta manera es que nosotros podemos ser verdaderamente reyes. ¿Y cómo nos podemos enfrentar nosotros, los cristianos? Porque los que estamos adentro, por supuesto, los que están afuera, primero haciendo una conversión, pero hay todavía algunas personas que estamos adentro que se nos presentan obstáculos internos, ¿verdad?, y externos, pero más que todo internos, no interiores, para vivir el amor a plenitud, pues. ¿Qué tipo de consejo nos podría dar ahí para? Primero, somos humanos, señor Herbie. Claro. O sea, somos hijos de Dios, pero Dios, sabiendo esta humanidad de nosotros, por eso se hizo hombre. Claro. Primero, para Él entender por qué de pronto nuestra tendencia hacia el bien y hacia el mal, porque nuestra humanidad a quien nos aferramos tanto, porque Él nos la dio. También nos dio el mundo para dominarlo, para vivirlo, para gozarlo, para disfrutarlo en su sana libertad, pero a consecuencia del pecado pues se ha distorsionado todo, ¿no? Pero yo creo que el Señor respeta, además de nuestra libertad, porque somos libres, Él entiende que somos humanos. Y yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de predicarlo, lo digo. Para yo ser un buen cristiano, debo ser un buen humano. El requisito de ser cristiano es ser humano. El requisito de participar de este reinado es ser humano. Y como humanos, somos débiles, necesitamos desarrollar más nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que hablábamos anteriormente, pero el Señor, sabiendo nuestra humanidad, por eso se hizo hombre, murió por nosotros para demostrarnos que sí se podía con todos esos obstáculos. Y otra cosa es que la conversión es un proceso, señor Herbie. O sea, no es de hoy para mañana. No es de un plumazo, como dice. No es de un plumazo. No es de un plumazo. Sí. A lo mejor yo comencé a los 10 años cuando entré a mi parroquia Cristo Rey. Después de vivir una experiencia en la iglesia llamada Cursillos, comenzó mi proceso ministerial. Llevo apenas 8 años como sacerdote y sin duda alguna han cambiado muchas cosas en mí, han mejorado muchas cosas en mí. Eso ha influido mucho, pero sigue faltando muchísimas cosas que mejorar. Siguen muchos obstáculos. El evangelio del domingo, donde hablamos de Zaqueo. Correcto. Zaqueo venció también muchos obstáculos. Ya su propia estatura era un obstáculo y luchó y se subió en un árbol solo para ver a Jesús.
O sea, obstáculos siempre vamos a tener. Problemas, lo dice el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, todos los días van a tener sus problemas, no se mortifiquen por eso. O sea, a veces nos enfrascamos mucho de pronto en nuestras debilidades o en nuestros tropiezos, en nuestras caídas, en nuestros obstáculos, y eso nos hace retroceder. Cuando más bien un obstáculo o una debilidad o esa lucha interna que tenemos por ser unos reyes ejemplares, no revolcarnos en eso o no mirar hacia atrás, sino si hemos avanzado 2 pasos, ¿por qué ver los 10 que no habíamos avanzado? Si hay 2 que son mucho más importantes que lo que habíamos hecho anteriormente como negativo. Correcto. La mujer pecadora. Correcto. Mira, qué vida no pudo llevar supuestamente esa mujer. ¿Y qué le dijo el Señor? No te condeno, pero en adelante, es decir, que hay muchas cosas por delante que todavía podemos luchar, trabajar, esforzarnos, la voluntad, la inteligencia, la libertad, y eso vale más que de pronto nuestros propios obstáculos que nosotros pongamos. Sí, eso es misericordia. Leí un libro hace poco en esa línea de que decía el padre, creo que era Vicente, no recuerdo ahorita el nombre, que decía un seminario sobre sanación de un amor herido. Entonces decía un seminario de sanación, ¿no?, interior. Y él comentaba de que una de las cosas clave de entender que nosotros somos, tenemos luz y tiniebla, que somos pues, tenemos esos dos aspectos dentro de nosotros, y que somos cizaña y trigo, pues. Lo bueno y lo malo está dentro de nosotros, y que no podemos pretender, ¿verdad?, que vamos a ser solamente trigo o pura luz, y porque sería como hasta un acto de soberbia de pronto. Y se me ocurre con lo que está diciendo, es que ya nacemos con la oscuridad prácticamente, por el pecado, correcto, el pecado original. Ya al nacer, exacto, traemos un pecado encima, pero el bautismo nos da la luz, el bautismo, claro, nos da la vida de Dios, el bautismo nos da la gracia, y comenzamos a llevar eso. Perfecto. Y entonces mucha gente, para los que están escuchando, padre, que mucha gente dice, no, yo no soy digno, yo no puedo, el Señor no me va a perdonar, yo no tengo perdón de Dios. Ajá. Y eso a veces los hace que no se acerquen, ¿verdad?, a la misericordia de Dios. O que no den el primer paso. Por eso digo, el proceso, la conversión es un proceso, pero hay que dar el primer paso. Yo no puedo decir, no, conmigo no, para mí no hay vida, para mí no hay vida eterna, para mí no hay perdón. O padre, si usted supiera todo lo que yo he hecho, y al Señor no le importa eso. ¿Qué quiere el Señor? Que des tu primer paso. ¿Y cuántos años va a durar un paso al segundo paso? No sé. Meses, días, 1 año, 2 años, 10 años, pero algún día tendrás que llegar al segundo paso, y así hasta el día del juicio, que el Señor nos premie, porque yo quiero que me premie. Claro, todos queremos que recibir el premio. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a un compromiso del canal, el retorno pues seguimos con estas interesantes orientaciones que nos está dando el Padre Carlos Reyes, realmente en este día tan importante, la solemnidad de Jesucristo como Rey del universo. Ya regresamos. Padre Carlos, regresando a lo central, ¿no?, de que Jesús, ¿verdad?, es el verdadero Dios, ¿verdad?, y fue verdadero hombre. ¿Qué pudiera usted decirle a las personas que lo están viendo, que lo están escuchando, acerca de, diríamos, de tomar la iniciativa, ¿no?, o el por qué tomar la iniciativa de acercarse a Jesús? A veces la gente tiene prejuicios en cuanto a que, bueno, no creen pues que realmente que Jesús pueda ayudarlos en sus vidas, pues. Mucha gente tiene a veces problemas de depresiones, sufren de insomnio, otros, enfermedades, etcétera, y está la parte humana, ¿no? También nosotros, Dios tiene esa posibilidad pues de ayudarnos también, ¿verdad? Sin duda. A enfrentar todos esos problemas los que nos acogen en el día a día, ¿no? ¿Y qué diferencia habría o hay a una persona que enfrente sus problemas solo, sin la ayuda de Dios, y aquellos que lo enfrentan con la ayuda de Jesús? Usted como sacerdote debe haber visto alguna diferencia, ¿verdad?
¿Cuál es esa diferencia para que les sirva de motivación? Primero, aquellos que necesiten la ayuda y el auxilio divino, quiero que sepan que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Si Dios quiere, a mí me puede salir ahorita una melena, como Rapunzel, porque Él puede. Claro. Pero yo debo poner un elemento fundamental, que es la fe. Dios puede hacer el milagro en ti. Dios puede darte la respuesta de que tú andas buscando. Dios puede darte grandes posibilidades de auxilio, de ayuda, porque Él es el Rey, porque Él es el poderoso. Pero debes poner de tu parte el elemento fundamental, que es la fe. Si no hay fe, Dios no va a poder actuar. Por eso fue que Jesús no pudo hacer muchos milagros donde él vivía, ¿no? Hasta en su propia tierra, porque pues no confiaban, no creían, porque si vamos a definir la fe es creer simplemente. Claro, lo vieron como carpintero, trabajando como un obrero más, entonces dijeron, no, este no. Eso es correcto. Entonces, en una persona no creyente, vivir de pronto algunas situaciones de la vida, y si va a buscar a Dios, él debe poner el elemento de la fe. Y en las creyentes, que es la otro lado que usted me está diciendo, el creyente y el no creyente, o estas dos posiciones de una persona que tiene a Cristo como Rey y a otro no, los que de pronto ya conocemos a Jesús como Rey de nuestras vidas, como aquel que nos da la vida, como aquel que nos da la gracia, vemos las vicisitudes, vemos los problemas, vemos las situaciones, por no llamarlo problemas, desde una perspectiva de la fe. Es decir, que si tenemos la gracia de Dios, podemos estar enfermos, podemos tener cáncer, podemos estar muriendo, podemos estar sin dinero, pero como la gracia de Dios, es decir, la vida de Dios está en mí, yo puedo ser feliz con eso. Claro, bueno. Yo puedo ver un proceso de enfermedad, un proceso familiar, un proceso de situación. Primero, preguntarme qué quiere Dios de mí en esta situación. Y segundo, verlo como un proceso de purificación, pues. Y no queremos sufrir, eso es humano también. Pero el mismo Jesús sufrió. El mismo Jesús murió en una cruz siendo rey, que lo coronaron de manera rey, pero de una manera burlona, porque mira al rey donde está muriendo. Entonces, si yo soy rey, si yo pertenezco a este reinado, yo también tengo que vivir este tipo de sufrimiento, de situaciones. O sea, porque sería muy rico ser rey o pertenecer a este reinado acostadito y que todo me lo traiga. Que está bien, porque podemos gozar de esta posibilidad, pero también gozar de la otra posibilidad o de la otra realidad que vivió Cristo. Un Cristo que lloró, un Cristo que sufrió, un Cristo que hasta le dijo al Señor, Señor, era tanta la agonía de Jesús que sudó gotas de sangre, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, el que no tiene de pronto, que no sabe que Dios tiene ese poder, debe poner la fe. Y los que ya tenemos fe, que sabemos esto, debemos decirle a Dios, bueno, que se haga tu voluntad. Si tú lo quieres, pues amén. Eso sí, porque Dios no nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Claro. Dios nos va a ayudar. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo les aliviaré. Entonces tenemos que buscarlo más. Y buscarlo más, imitarlo más. Y si Él sufrió, entonces mi sufrimiento, ¿cómo le voy a decir al Señor? Como dice la canción de Cristo del Calvario. Sí. ¿Cómo mirar tus manos, tus pies cansados y heridos cuando los tuyos están de pronto en peores situaciones que los míos? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, que es diferente enfrentar un problema, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos está acompañando, nos está ayudando, nos está echando una manito, de no tener esa esperanza, ¿verdad? Y inclusive Dios es capaz hasta de convertir la muerte en una victoria. Sin duda. Entonces, imagínense. Ese es el objetivo. O sea que prácticamente si Dios es capaz de vencer la muerte, y sabemos que vence las enfermedades, vence las depresiones, vence cualquier cosa, bueno, yo diría que más motivación, uno debería acercarse a Dios por agradecimiento. Eso es correcto. Ok, ese es el motivo noble, ¿verdad? La razón noble, porque le debemos la vida, todas las cosas que disfrutamos son regalos de Dios, nos han venido por parte de Él prácticamente. Entonces, no debería ser por interés, pero sin embargo la parte humana nos lleva muchas veces a acercarnos por interés.
Pero el Señor entiende que bueno, como humanos, porque pues, nos también, conoce, porque somos humanos. También valida pues esa posibilidad de que uno se acerque por interés. Entonces, ¿cuál sería el llamado para las personas que lo están viendo? ¿Cuál, en su experiencia como sacerdote, por ejemplo, cómo les ha ido a la gente que son sus feligresías, que lo que usted pastorea? ¿Cómo sienten que el Señor los ha ayudado, los ha acompañado en su vía crucis también, ¿no? En los momentos buenos y los momentos malos? ¿Cómo ha sentido ese acompañamiento? ¿De ellos hacia mí no, del o Señor, de ellos hacia ellos? Del Señor, pues, de la iglesia hacia ellos también, ¿no? Porque la iglesia... Yo creo que el principal paso como sacerdote es hacerle ver a ellos que el Señor los acompaña y que nunca los deja solos. Siempre a través de la palabra en cada homilía yo se los digo. O sea, el Señor está con nosotros y todo esto lo que nos dice para que nosotros tengamos también un tipo de cambio, que tengamos también un proceso. Que cada cosa, que cada palabra que el Señor nos regala es para un bienestar para mí. Hace poco tenía un retiro parroquial y veíamos el capítulo 9 de Lucas 56 en adelante, donde Jesús llamó a uno y le dijo, sígueme. No, pero déjame enterrar a los míos. No, pero deja de despedirme de los míos. Hasta que Jesús le dijo, mire, el Señor le dijo, no. Las zorras tienen su cueva, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y al otro dijo, bueno, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y al otro le dijo, bueno, pero no, si has puesto la mano en el arado no eres, y miras hacia atrás, no eres digno de mí. Entonces, vemos en ese evangelio como que el Señor dice no, porque dos de ellos se le ofrecieron, mira, voy contigo. No, por esto. Y el no de Dios no es como el no que nosotros lo percibimos de manera negativa. El no de Dios es por seguridad. El no de Dios es para apartarte a ti de lo que te aleja precisamente del reino de Dios. Los mandamientos, no robar, no matar, no decir falso testimonio, no envidiar. Uno pareciera, pero bueno, Dios no quiere que no es que no quiere. El no de Dios es por amor, porque Dios es amor. Y lo hace para darte seguridad y protegerte a ti de desviarte del camino y dejar la herencia por un lado, pues que no es la idea. Claro, porque entonces, como dice, son como mandatos para que seamos felices, pues. Para que seamos nos vaya bien en la vida. Eso es correcto. Entonces muchas veces le tenemos miedo a Dios también. Eso es correcto. Y hacerle entender a mis fieles que Dios los está escuchando, que Dios los está ayudando, es a través de la misericordia. Yo, en lo personal, imitando a Jesús también, considero que es más importante decirle a una persona tu fe te ha salvado que aplicarle la ley. El mismo Jesús lo dijo, bueno, pero no saben que el sábado, yo también soy dueño del sábado y que es más importante cumplir el sábado o decirle a este enfermo, mira, tu fe te ha sanado, vete. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, una manera de demostrar a mis fieles que Dios está con ellos es acariciándolo, es abrazándolo, es aceptándolo y no juzgarlo. Y no juzgarlos tampoco, porque si Dios a mí no me juzga, ¿por qué juzgar a los demás? Y si claro. Si nos convertimos en jueces, con esa misma vara, pues nosotros vamos a hacer menos. Okay. ¿Cuál es el mensaje final para nuestros televidentes y una oración de despedida? Bueno, que se sientan felices porque son reyes, porque participan de un reinado, porque vamos también nosotros a poseer una corona, que es la corona del cielo, que es la corona de la vida eterna, que yo me quiero ganar y que yo quiero que ustedes también la obtengan. Que disfrutemos la fiesta de Cristo Rey próximo a Navidad y que debemos celebrar por todo lo alto que Jesús es Rey. Haz rey a Jesús de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, en tu trabajo, y que la gente cuando vea tu sonrisa, que la gente cuando vea a ti, mira qué pasa, bueno, porque es que soy rey y yo quiero que todos participen de este reinado. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, Padre, muy agradecido gracias por haber venido al programa y ustedes hasta una próxima oportunidad. Niños Cantores Televisión, Producciones Luz y Camino, presentaron a nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola, Del Patio, frescura y calidad al día.
Memphis Café, en el Centro Comercial Sanvil. Burgol Muebles, en la Avenida La Limpia.